Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No somos tantos hoy como otras veces. Queremos agradecer a los amigos de Alianza Editorial que han estado regalando a todos cuantos hoy estamos aquí en el Alvear. Si me permite, Alejandro, son los amigos de Alianza Editorial y la gente de Librería Gandhi, aquí en Corrientes 1551. Claro, bueno, han estado regalando estos libros con una selección de escritores bastante buena, ¿no? Octavio Paz, Camilo José Cela, Mario Harris. Alguien que lo eligió usted para hablar ahí en una feria del libro, el amigo ABC, Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy. Que son Máscaras Venecianas y La Sierva Ajena. Aquí tenemos la autobiografía de Darwin. Cornell Woolrich, que no es otro que William Irish, es un escritor de novelas policiales, ¿no? Un polaco, Joseph Conrad, que terminó escribiendo en inglés. El título es Una avanzada del progreso, que ha sacado Alianza en esta colección de libros que salen $1 en la calle. Tenemos también un amigo musulmán por ahí. Sí, al amigo Maluf, Amin Maluf, ¿eh? Bueno, la invasión. El que no hemos leído, que es de este pibe, no, es una piba, Anne de Capras. No, ese no lo tengo en el álbum. El cuerpo femenino yo tampoco lo tengo, afortunadamente para algunos. Bueno, gracias a los muchachos de Gandhi y de Alianza Editorial. ¿Le han regalado libros a todos o algunos no le han dado? Ahí está, Ahí ya está. sabía. Ya me parecía. Nunca falta uno que no le dan. ¿Cómo son, Bueno, y ese tiene 2. Ese yo lo vi, sí. Claro, ahí está. El otro tiene 3, mirá. Entraba y salía, Pero qué manga de cosas. Pero si se dan, Iba al baño y volvía. Sí. Bueno, a ver, che, auspiciame, Renato. Como no, auspician este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Café Cabrales. Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor. Nada parecido. Medicorp Argentina. Casa América. El hogar de la música. Casa América. Alejandro Dolina, usted. Bueno, los cristianos tomaron Jerusalén en el año 1099 y allí establecieron un reino. El reino franco de Jerusalén, el reino latino de Jerusalén. El primer rey fue Godofredo de Bouillon. Instalaron en Jerusalén una altísima cruz dorada para que se viera desde todos los puntos de la ciudad. Y bueno, así se reconquistaron los santos lugares. Pero hay algunos detalles, hay algunas cosas interesantes y extravagantes en este efímero reino que vale la pena recordar hoy, que es por otra parte un tema que rara vez se alcanza a estudiar en los colegios, primero por la forma en que se estructuran los programas, que ha sido por ejemplo en el colegio secundario tradicional el no llegar nunca a esto, ¿no? Porque es verdad, teníamos nosotros Oriente, Grecia, Roma y Edad Media, y con mucha suerte llegamos a la mitad de Roma. Hay un hiato ahí que está eludido incluso. ¿Perdón? Que hay un momento de la historia que parece no importarle demasiado a Occidente, quizás por algunos motivos que usted narrará hoy o por otros. Sí, hay muchas cosas aquí, pero vamos a contar algunos detalles. El primero es que es que en el año 1118, es decir, unos 20 años después de la toma de Jerusalén, dos cruzados, dos integrantes de las cruzadas, Hugo de Pins y Godofredo de Saint-Omer, fundaron una orden nueva, una orden de la cual hemos hablado aquí, los pobres caballeros de Cristo. Y la misión que se asignaron fue la de proteger de bandidos a los peregrinos que empezaron a ir a Jerusalén. Una vez que Jerusalén ya estaba en manos cristianas, empezaron a ir muchos peregrinos, pero los choreaban en el camino. Y entonces estos pobres caballeros de Cristo tenían como misión cuidar los caminos. Eran 9 al principio, pero después su número fue creciendo. En aquel reino franco pasaba algo, ¿no? No había hombres decididos que permanecieran en el reino, porque los cruzados, una vez salvada su alma luchando contra los infieles, se las tomaban. Bueno, ya me salvé el alma, decían, y se iban, nadie se quedaba allí. Eran pocos los que se quedaban. Por eso el rey Balduino II testimonió su gratitud a este pobre caballero del Temple, Hugo de Pins, ya hablaremos por qué del Temple, y le cedió una parte de su palacio
que casualmente era vecino al templo de Salomón. Entonces estos pobres caballeros de Cristo empezaron a llamarse caballeros del Temple, o mejor todavía templarios. Como he dicho, eran 9 al principio, pero su virtud era contagiosa y el número aumentó rápidamente. Hugo de Payns partió a Occidente a hacer conocer la orden y a reclutar caballeros. El concilio de Trayén le dio más facultades. Estos tipos llevaban el pelo corto, no se peinaban, se bañaban rara vez, andaban siempre negros de polvo, la barba crecida. En el combate eran ferocísimos. Pero de a poco el Temple empezó a recibir gran cantidad de nuevos dones, derechos sobre las iglesias, sobre los mercados, sobre las ferias, rentas de tierras, dominios enteros, casas, prebendas, diezmos, campesinos incluso con sus tierras, siervos. Y también se decía que ayudando al Temple los donantes salvaban su alma, así que tenían un montón de guita. Y inventaron algo que iba a modificar mucho la historia. Cuando alguien quería llevar dinero al Oriente, corría el riesgo de que se lo chorearan. Entonces los caballeros idearon este ardid. ¿Quiere usted llevar 1000 libras al Oriente? Pues déjelas aquí en Marsella, nosotros le damos un papelito. Con ese papelito, que tiene una firma, usted se presenta ante nuestro representante en Jerusalén y este representante le dará 1000 libras. Bueno, habían inventado el cheque. Y habían inventado o habían dado el golpe inicial para un proceso de abstracción de la sociedad que continúa hasta hoy. Pero conforme creció su poder, crecieron también sus enemigos y empezó la leyenda. Algunos decían que Hugo de Payns y sus compañeros habían encontrado en el templo de Salomón el libro de los secretos egipcios traído del exilio por Moisés. Para otros habían encontrado redondamente el Santo Graal, el vaso de la última cena que había contenido la sangre de Cristo, una reliquia tan preciada que se la había ocultado en lo más profundo del bosque de Oriente, ahí en Francia. Y otros explicaban el poder de los templarios con secretos relacionados con el número 3, eran 3 veces 3 caballeros, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, si había un secreto, solo el maestre era el depositario. Algunos fueron verdaderos héroes. El Judé de Saint-Amand era un señor muerto en las prisiones de Saladino porque se negó a que pagaran por él rescate. Dijo que un templario no tenía posesiones y por lo tanto era imposible pagar un rescate. Bueno, habían hallado la Santa Cruz en Jerusalén, o la que se tenía por la Santa Cruz, por la Vera Cruz. Quiero contar esta historia que tampoco es muy difundida. La tradición atribuye a la madre de Constantino, Santa Elena, el hallazgo de la cruz. Esto estamos hablando del siglo IV, año 326. Dice que viajaba por Palestina, la mamá del emperador Constantino, y fue guiada por un anciano al lugar de la crucifixión. Bueno, hizo excavar y hallaron 3 cruces, la de los 2 chorros y la del hombre. La Vera Cruz había sido señalada por un milagro, encontraron también los clavos. El milagro era que un enfermo se acostó sobre la Vera Cruz, o una enferma, por mejor decir, y se curó. Cosa que no me ocurre a mí en este momento. Es menester decir, Alejandro, también a esta altura, que a partir de este hallazgo también empezó otra tradición que circula todavía en Occidente en el catolicismo de Occidente, que es la de ir recortando esa reliquia para dotar a un don de aquellas personas que ocupan el episcopado, es decir, a los obispos, con una astilla de esa cruz, sin haber todavía pruebas fehacientes al respecto. Bueno, esta cruz se la llevaron los persas en el año 614, volvió a Jerusalén en el 629, y allí lo encontraron los cruzados, en el 1099. En realidad era un trozo de aquella cruz, encastrado en un madero recubierto de oro y de joyas. Bueno, el patriarca de Jerusalén era el encargado de llevarla en los combates. El patriarca de Jerusalén era también un franco.
Los cristianos la perdieron en la terrible batalla de Jatín. Saladino, el sultán Saladino, la envió a Damasco, la cruz. Después fue objeto de una abortada negociación con Ricardo Corazón de León. El sultán la vuelve a llevar a Jerusalén en 1192 y después se pierde el rastro. Ya jamás se sabe nada de aquella cruz. Sin embargo, numerosos pedazos de la Veracruz son hoy venerados en todo el mundo, y en cuanto a los clavos, que eran originalmente 4, se han ido multiplicando. En realidad eran 4, pero uno lo arrojó al mar Santa Elena para conjurar una tempestad, de manera que quedaban 3. Ahora hay más de 30, uno está en Saint-Denis, y en el lugar del descubrimiento de Santa Elena hay una capilla que es la capilla de la invención de la Santa Cruz. Hay también un monasterio de la Santa Cruz de Jerusalén que fue fundado en el lugar donde creció el árbol del cual se sacó la cruz. Que es demasiado, ¿no? Me parece, para mi gusto. Ahora, cuesta imaginar hoy en día la importancia que tenían las reliquias en la Edad Media. Por empezar, se prestaba juramento sobre reliquias. Tenían un poder jurídico. Así como el agua de la Estigia impedía mentir a los dioses de los mitos griegos, el jurar sobre una reliquia era una garantía de cumplimiento de ese jurar. En torno a las reliquias se reunían los concilios, los parlamentos, se guardaban, digamos, los atributos del poder, los juramentos de los reyes también se hacían sobre reliquias, los peregrinos, bueno, iban a las iglesias cuyas reliquias eran más pródigas en milagros. Y entonces el fervor y el interés comercial justificaban todos los medios para conseguir buenas reliquias. Cuento algunas reliquias que había. Hay uno, el caballero dálmata, que robó para el conde de Cluny la cabeza de San Clemente, que era una reliquia en el monasterio griego de Tentafolia. Después otro monje que afanó la reliquia de Santa Foy y estuvo 10 años metido en un convento para ver si podía afanarse las reliquias hasta que se la robó. San Luis era Luis IX, Luis Capeto IX, que era casi un santo en vida, después lo canonizaron, ¿no? Y era objeto de fervor. Entonces, cuando él vivía, lo hacían bendecir niños en todo momento, le afanaban pedazos de hilo de las pilchas, juntaban la tierra donde el tipo se sentaba, bueno, etcétera. No todas las reliquias tenían el mismo precio. Un hueso de apóstol era carísimo, por ejemplo. Está saliendo bien el hueso de apóstol. Hay un monasterio francés donde se encuentran, atención, las siguientes reliquias. Una piedra de las que usaron para lapidar a San Esteban. Cabellos de San Bernardo. Un fragmento del pesebre. 2 dientes del profeta Amos. Un pedazo, incienso de los Reyes Magos. Pedazo de un zapato de San José. Y los que comerciaban con reliquias eran los bizantinos en la época de las cruzadas. Eran tipos vivos y se dieron cuenta que estos caballeros occidentales eran clientes fantásticos. Los mejores parece que fueron Ricardo Corazón de León y el propio San Luis. Los clientes excepcionales. San Luis, por ejemplo, llegó a comprar pañales del Niño Jesús. Y las reliquias de la Sainte-Chapelle le costaron a San Luis 2 veces y media más que el costo de la iglesia. Así que era un gran cliente. Todavía hoy, los domingos de Cuaresma, se expone en Notre Dame un clavo, uno de los santos clavos, un trozo de la Veracruz y la corona de espinas del Cristo, una de las 3 que hay. Bueno, ahí estaba el reino franco de Jerusalén, con su gente que no se quería quedar, con otros que venían, con barcos llenos de mujeres que traían para tentar a los cruzados a quedarse, con caballeros que andaban bajo el sol ardiente del desierto
cubiertos con una cota de mallas y con yelmo, impropiamente vestidos, con sus escudos que recién entonces empezaban a pintar y que dieron lugar a lo que después fue la heráldica. Los pintaban primeramente para reconocerse en los torneos, después se hicieron hereditarios. Casi todas las palabras de la heráldica vienen de idiomas orientales. El gules es el gul, que quiere decir rojo en persa. El azur es azul y azur es una palabra árabe, quiere decir azul. El sable viene quizá de la Marta sibelina. El sínople es el verde, también en idioma persa. Pero empiezan a pelearse entre ellos los varones. Como lo mismo que ocurría en Occidente, el poder del rey era relativo. Ya aparece un rey leproso, Balduino IV, un hombre que de mucho valor, pero tan enfermo que tenía que ser arrastrado en una litera a las batallas, una cosa espantosa. A la muerte de este hombre, él había designado sucesor a un chico de 5 años y regente a un hombre muy prudente, Raimundo de Trípoli, pero el chico de 5 años era muy enfermizo y muere, y entonces ahí se arma la de Dios es Cristo, porque el gran maestre del temple, un señor Villefort, Raimundo de Chatillon, varones muy poderosos, bueno, designan por ahí también rey a Guido de Lusignan, que era un verdadero tonto. Y cuando Saladino ve que estos hombres estaban tan divididos, Saladino era Al-Nasir Salah al-Din Yusuf, el sultán. Llama, al verlos divididos, a la Guerra Santa. Y entonces se armó una batalla espantosa, 40.000 musulmanes contra 20.000 cristianos en Hattin, y los cristianos, más que nada por las divisiones a que he hecho mención, pierden la batalla. Pero aparte, hubiera sido posible, absolutamente posible, haber hecho un acuerdo con Saladino. Pero tipos sin escrúpulo como Chatillon hacen saqueos. Por ejemplo, una vez saquea una caravana con tanta mala suerte que en la caravana va la hermana de Saladino. Y los tipos le piden 1000 camellos por la hermana, la someten a humillaciones, qué sé yo, son de lo peor. Y Saladino no tiene más remedio que llamar a la Guerra Santa y los derrota. Después de la batalla de Hattin, viene el sitio de Jerusalén, rápidamente cae Jerusalén, y el día 2 de octubre de 1187, Al-Nasir Salah al-Din Yusuf entra en la ciudad por la puerta de David y derriban aquella cruz alta que habían puesto los cristianos. Estableció también un rescate para aquellos que podían pagarlo. No todos pueden. El propio Saladino pone plata de su bolsillo para pagar rescates a los pobres, pero no alcanza para todos, y unos 20.000 esclavos marchan a Egipto. Y al día siguiente, de ese 2 de octubre, la hermana de Saladino, la que había estado en aquella caravana, mandó de Damasco 5 camellos con agua de rosas, y el sultán en persona, de rodillas, lavó el suelo de Sacra, que guardaba la roca sagrada desde la que Mahoma dejó la tierra, ¿no es cierto? Y Jerusalén dejó de ser Jerusalén para ser Al-Quds, la santa, Al-Sharif, la noble, hermana de la Meca, la novia del Islam. Hay muchas otras cosas extravagantes para contar sobre esta época, las contaremos algún otro día. Pero ¿a quién dedicar esta recorrida por ese fragmento de la historia que tan poco se cuenta? Si bien fueron 80 y tantos años, no más, pero fueron muy perfilados, muy extraños, muy dignos de ser recordados esos años. Creo, Alejandro, que si bien es cierto que desde 1492 los que hacemos este programa tenemos resuelta alguna deuda de honor con el Islam,
y nos sentimos muy cerca también de aquellos que practican esa fe. También es cierto que desde antes, desde esa época, desde esos años, aquellos que nos acercamos a cierta forma de comprender el mundo, hemos entendido o tratado de entender algún tipo de mensaje. Respecto de las reliquias que usted mencionaba en este relato, hay algunas historias bastante recientes. Se cuenta que el generalísimo don Francisco Franco, Dios lo perdone, mientras moría estaba aferrado al brazo incorrupto de Santa Teresa. Y sabemos de mucha otra gente que, llegado el momento culminante del cariño respecto de estos días, también se aferró a ese tipo de cosas. Y recordamos entonces, muy especialmente en este programa, un programa que ha elegido por primera vez regalar algo, y no son licuadoras sino libros, que nos interesa de esa fe formulada de cierta manera. Primero, aquel primer concepto que en un principio era el verbo, y después la importancia de una palabra, y después el cumplimiento de una palabra. No la palabra formulada en un papelito como querían los templarios, sino la otra, la de los que juraban recuperar el Santo Sepulcro y ese tipo de lugares. Para aquellos entonces que, por haber pasado por esta civilización, siguen creyendo en ese tipo de palabra y saben que el sacrificio no es ir a un lugar, a un templo, sino que cuando uno va a una misa, sabe que lo que está haciendo es comprometer su palabra. En esa común unión está el compromiso de todos. Esta historia de gente que quizás pasó por una misa de 11 o de cualquier otro momento, creyendo justamente en ese compromiso, quizás el último que nos queda. Misa de 11 canta solo para la radio, señor director de TVA, Carlos Gardel. Y para usted, querido director, la cámara es suya, se la regalo.